Damos inicio a esta hora a la última ponencia del día de hoy de esta segunda Feria Internacional TPC, Transporte Público Colectivo. No sin agradecerles antes esa presencia tan especial y esos aportes en conocimiento que hacen ustedes para la construcción y transformación del sector transportador. Esta última ponencia, que es muy especial, además muy acorde con todo el tema que tenemos en la ciudad sobre modernización del transporte público colectivo para Medellín y el Valle de Aburrá, que además se convierte en una oportunidad para su viabilidad y fortalecimiento, está a cargo de la doctora Viviana Tobón. Ella va a ser el cierre oficial de esta agenda académica con su ponencia a continuación. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la ciudad y la región metropolitana es la modernización de su transporte público, desde la conformación de empresas con un funcionamiento distinto a las tradicionales empresas afiliadoras, que mejoren la accesibilidad, garanticen la seguridad vial a los distintos grupos poblacionales y aseguren niveles de coordinación institucional entre las entidades encargadas de la planeación, de la operación y del control, y que además respondan a los objetivos de un sistema regional de movilidad competitiva. Para hablar entonces sobre modernización del transporte público colectivo en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, una oportunidad para su viabilidad y fortalecimiento, invitamos entonces y le damos la palabra a la doctora Viviana Tobón, directora técnica de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Contarles además que la doctora Viviana es abogada, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, especialista en Derecho Administrativo en Transportes Terrestres y Responsabilidad Civil y del Estado. Tiene estudios complementarios en Gerencia de la Seguridad Vial y Políticas de Ordenamiento Territorial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado a cargo de proyectos de transformación del transporte público en ciudades colombianas. Además, una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas de movilidad urbana. Siendo así las cosas, le damos la palabra, una cordial bienvenida y un agradecimiento especial por hacer parte de esta segunda Feria Internacional TPC, Transporte Público Colectivo, a la doctora Viviana Tobón. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, me tocó después del almuerzo, ya cerrando y finalizando, pero antes de iniciar, dar un cordial y cariñoso saludo y agradecimiento a nuestros compañeros transportadores del Valle de Aburrá. Yo creo que este puede ir siendo como el congreso número, no sé, 10 en el que nos encontramos. Creo que este espacio tiene una gran diferencia y es que por segunda vez las 13 agremiaciones de transporte del Valle de Aburrá están unidas. Y creo que eso es un gran acontecimiento y creo que lo que está pasando y lo que va a pasar en estos años van a ser determinantes para el futuro de ustedes y de la ciudad. Entonces, muchas gracias por el espacio. Y yo hoy quisiera cerrar la jornada hablándoles un poco de lo que empezó hablando nuestro secretario Mateo esta mañana, el proyecto de modernización del TPC, y algunas reflexiones sobre si esta es o no una oportunidad para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad en el futuro del transporte público colectivo. Arranco como hemos arrancado todos los espacios en los que nos hemos reunido en lo que va de este año, con esta radiografía del sector. Esta radiografía, como saben ustedes, es cómo ha variado la participación modal de los diferentes modos de transporte en el Valle de Aburrá, es decir, cómo se mueve la gente, qué modo utiliza para ir a trabajar o a estudiar, que son sus motivos de viaje principales. Este es un estudio que se viene haciendo desde el año 2000 en el Valle de Aburrá. Creo que el Valle de Aburrá, a través del área metropolitana, es posiblemente la ciudad colombiana que ha hecho ese ejercicio de manera sistemática y más juiciosa, y nos permite hoy tener
digamos, este histórico de cómo viene evolucionando nuestras dinámicas de movilidad. Y básicamente, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que en el año 2005 el transporte público representaba el 40% de los viajes en el Valle de Aburrá, pero que hoy lo hace únicamente el 27%. O sea, únicamente el 27% de los viajes que se hacen en nuestra ciudad metropolitana son en transporte público. Eso significa que se han perdido cerca de 13 puntos. Lo decíamos ayer, es un montón considerando que es una ciudad que ha crecido, la población ha crecido, la actividad económica hace que las personas viajen más. Entonces 13 puntos, que de entrada es mucho, considerando que hay un universo mayor, pues claramente representa digamos, una pérdida importante en la movilización de pasajeros. ¿Y quién ha ganado esos viajes que ha perdido el transporte público? Básicamente, obviamente el transporte privado, pero fundamentalmente la motocicleta, que pasó de representar un 5% en el año 2005 a un 5% en el año 2005 a tener hoy el 15% de los viajes en el 2022, posiblemente si lo hacemos hoy, este año un poco más. Esto, lo hemos dicho, es un panorama preocupante para ustedes y para nosotros. Para ustedes creo que pues simplemente es la representación de la pérdida de ingresos, de la pérdida de mercado, pero para la ciudad y para nosotros que hoy temporalmente estamos ocupando el cargo de autoridades de transporte, pues esto es muy preocupante, porque eso significa una ciudad con mayor congestión, con más contaminación y con una externalidad que parece invisible, pero que hoy está siendo posiblemente el mayor desafío de las ciudades en materia de movilidad, que es la pérdida de vidas humanas, asociada fundamentalmente a la cantidad de personas que están utilizando la motocicleta. Entonces, esto es como queremos arrancar, porque esto tiene que llamarnos a la reflexión a ustedes y a nosotros. Y lo complementamos cuando miramos el panorama del TPC, pues lo que vemos, algo que sé que ustedes lo vienen viviendo y no hay que contárselos, claramente lo han experimentado y protagonizado, una pérdida sistemática en la movilización de pasajeros del 2019, que es cuando tenemos la posibilidad de tener unas cifras consolidadas desde la Secretaría de Movilidad de Medellín al año de hoy. Entre el 2019 y el 2023, si tomamos los pasajeros movilizados totales anuales, no el día típico laboral, tenemos que el transporte perdió 42% de los pasajeros movilizados, de los usuarios movilizados en 2023 con respecto a 2019, que era la pandemia. Y si miramos el 2024, pues la situación posiblemente es aún más compleja. Sin embargo, yo creo que es importante arrancar por ahí, pero estos son sencillamente la muestra de que tenemos un sector en crisis. Las razones por las cuales, desde la perspectiva de la autoridad, es necesario atender esta crisis fueron ampliamente explicadas por nuestro secretario de Movilidad, Mateo, esta mañana, y yo quisiera hoy centrarme en el otro lado de la película, es el negocio en crisis. Y como todo negocio, un negocio se trata de que haya cada vez más ingresos y cada vez menos costos, y eso nos lleva, digamos, a un balance y posiblemente a la rentabilidad total. Entonces vamos a mirar las razones por las cuales creemos que este negocio está en crisis y empecemos por la perspectiva de los ingresos. Y yo lo voy a hacer más a modo de preguntas y nos vamos contestando de esa manera. La primera pregunta, que lo hablamos también ayer en un espacio que tuvimos con los propietarios y gerentes de las empresas de TPC, es: ¿estamos ofreciendo lo que la gente necesita como sector, como un sector que produce o genera servicios? Pues lo que mostrábamos ayer era básicamente esto. Lo que ustedes ven acá, bueno, teniendo en cuenta que si nosotros revisamos la cantidad de rutas o servicios del transporte público colectivo de Medellín, tenemos que el 254 rutas tiene la ciudad, que tienen, digamos, radio de acción distrital, o lo que conocemos comúnmente como rutas urbanas, y de esas 254 rutas, el 70% son rutas que conocemos como barrio centro, es decir, son rutas que van del barrio al centro. Si vemos la perspectiva de la ciudad metropolitana, tenemos 105 rutas y podríamos decir que el 90% de esas rutas son rutas que tienen una lógica municipio metropolitano y Medellín como municipio núcleo del área metropolitana. Digamos, una visión un poco monocéntrica incluso del Valle del Aburrá. Pero ¿qué nos dice la encuesta Origen-Destino? La encuesta Origen-Destino nos dice, lo que ustedes ven acá, el primer mapa o la primera figura,
es en la hora típica, en la hora pico de la mañana de un día típico, cuáles son los barrios o las zonas en el caso de Medellín donde más personas necesitan viajar, es decir, lo que llamamos la generación de viajes. Y encuentran, entre más oscuro, el color rosa o salmón, es porque tenemos barrios donde sale la mayor cantidad de personas. Nada que nos sorprenda, zona periférica, barrios periféricos de la ciudad, zona noroccidental, nororiental, la parte alta. Nada que no sepamos. Y en la figura de la parte derecha vemos hacia dónde van esos viajes principalmente. Entre más oscuro el verde, pues es un barrio, o en este caso una zona de análisis de transporte con mayor atracción de viajes. Y aquí sí de pronto la cosa cambia un poco. ¿Por qué? El centro sigue siendo, digamos, un lugar importante en la atracción de viajes, pero ya no es el único lugar. Lo que vemos acá es un nuevo protagonismo, relevancia de la zona baja de la comuna 11, de la comuna 16, de la comuna 14, pero una gran, digamos, porcentaje de atracción importante de viajes en la hora pico de la mañana de la zona sur occidental y sur oriental. Un poco lo que planteamos es que de alguna manera las dinámicas de la ciudad cambiaron y nosotros seguimos, digamos, pensando en una ciudad con un tejido de rutas básicamente monocéntrico, cuando ya hoy hay una ciudad policéntrica. ¿Qué hacen entonces los usuarios cuando pasa esto? Entonces, vamos a ver, ya esta mañana Mateo nos mostró el caso de Estefanía, que es algo muy similar, vamos a ver otro caso. Hola, mi nombre es Lorena, vivo en el barrio Robledo y trabajo en la Torre Médica del Tesoro. Para estar a las 8 en mi trabajo salgo a las 6:10 de la mañana y tengo dos opciones para viajar. Una es tomar un bus integrado para ir al metro y después otro integrado que me lleve hasta el Poblado. El problema es que siempre hay mucha fila para tomar el bus ahí en la estación Poblado. Entonces generalmente pues me es más fácil irme en la ruta 250. Me bajo en San Juan con Palacé y camino hasta la Oriental, en San Antonio. Y de ahí cojo el bus 134 que me lleva hasta la transversal superior en el Poblado y pues llego faltando más o menos un cuarto para las 8. Al regreso es algo similar, no tengo certeza pues de cuánto me pueda demorar, todo depende de qué tan lleno pase el bus, si se demora o no en pasar o de cuánto taco pueda haber. El pasaje de cada bus me cuesta 3.200 pesos. Los dos buses de ida me cuestan en total 6.400 y con los dos de regreso serían 12.800 pesos diarios. Sí he pensado mucho en comprarme una moto, que podría ser un ahorro de tiempo y dinero, pero no me he decidido por lo inseguras que pueden ser. Te queremos vivo. Nada distinto a la realidad que nos presentó Mateo esta mañana con el video también de Estefanía, nuestra compañera de la Secretaría de Movilidad. Entonces, yo haría esta pregunta. ¿Estamos ofreciendo en un sector en crisis, y si estamos mirando los ingresos, estamos ofreciendo lo que la gente necesita? Creo que la respuesta es contundente, no. Necesitamos hacer una revisión estructural de la red de transporte, o sea, las rutas, y ajustarla a las nuevas dinámicas de la ciudad. Y ahora preguntémonos en ese mismo caso, en el caso de Lorena o en el caso de Estefanía o en el caso de los 600.000 usuarios que utilizan nuestro servicio, en el caso de Medellín al día, si usar el transporte público es un buen negocio o no es un buen negocio para nuestros usuarios. Y tomemos el caso de Estefanía y de Lorena. Primero el de Lorena. Sale de Robledo en La Pola o puede estar en Palenque y va hacia el Tesoro. Tiene un recorrido, creo que aproximadamente de más o menos 13 kilómetros, paga 6.400 pesos y se demora, si algo no falla, 1 hora y 30. Miren la opción que tiene hoy. Hacer ese viaje en pick-up hoy le cuesta 16.700 y
se podría demorar 33 minutos. No necesita comprar la moto. Sencillamente saca la aplicación y la puede usar. O el caso de Estefanía, que vive en Santa Mónica y va a la Secretaría de Movilidad todos los días, paga más o menos 7.110 pesos en trayecto. Miren que recuerdan el viaje que tuvo que hacer ella, que incluso tenía que tomar lo que nosotros consideramos una ruta metropolitana, porque no tenía un servicio directo de integración desde la línea A del metro a la Secretaría de Movilidad, y se demora 1 hora y 15 minutos. Si ella tomara pick-up, pues podría pagar 10.400 por su trayecto y demorarse únicamente 20 minutos. Estefanía, por favor, no tomes esta idea. Entonces, no siendo tan buen negocio, ¿es posible que nuestros usuarios tarde o temprano se vayan? La respuesta es sí. Necesitamos tener una política tarifaria que incentive el uso del transporte público. Pero entonces, miremos qué pasa con los usuarios que tenemos hoy. Creemos que nuestros usuarios tienen beneficios por igual. Es decir, nuestros usuarios, los usuarios del TPC, tienen, digamos, la misma experiencia en términos tarifarios que tienen los usuarios del sistema de transporte masivo. Y yo aquí les quiero traer unos datos que son sencillos. Nosotros hemos hablado por mucho tiempo de que el transporte público colectivo de la ciudad es como el subsistema o el sistema complementario. Pero en realidad, cuando nosotros vemos las cifras de movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte, bueno, el sistema de transporte del Valle de la Aburrá, encontramos que el 50% de los usuarios se mueven en transporte público colectivo y el otro 50% lo hacen en lo que ya conocemos como el sistema masivo. Es decir, muy poco de complementario tiene una modalidad de transporte que atiende el 50% de la demanda de transporte público. Si nosotros hacemos un zoom de a qué estrato pertenecen esos usuarios, encontramos que en el estrato 1, el 80% de los usuarios del transporte público dependen del TPC y el 20% del masivo. Digamos que la cosa se balancea un poco o cambia en el estrato 2 y 3 y en el estrato 4, en el estrato 5 y 6 vuelve a ser, es un estrato que usa poco el transporte público, pero lo usa más el transporte público colectivo. Pero entonces, ¿qué pasa sobre todo haciendo el zoom en los usuarios del estrato 1? Si nosotros tomáramos los posibles beneficios poblacionales que tiene nuestra política tarifaria, que es la movilidad reducida, los estudiantes, el adulto mayor, y el beneficio por transbordo, y lo analizáramos de cara, digamos, a esos dos modos de transporte, considerando que cada uno moviliza el 50% de los usuarios, tenemos que mientras el transporte masivo tiene beneficios poblacionales por movilidad reducida, estudiantes, los adultos mayores que tienen acceso al transporte masivo tienen un beneficio poblacional y además los usuarios tienen beneficio por transbordo. En el transporte público colectivo, o sea, el 50% de la demanda, del cual depende el 80% del estrato 1, no hay beneficios por movilidad reducida, no hay beneficios de estudiantes, no hay beneficios por adulto mayor y tenemos un beneficio parcial por transbordo, si así lo podemos llamar, porque consideramos las rutas integradas que en realidad están planteadas es en función de llegar al metro y no en función del beneficio al usuario. Entonces ahí volvemos a la pregunta, ¿creemos que nuestro sistema trata a todos los usuarios por igual? Yo creo que no, y esto es, la respuesta es que necesitamos tener una política tarifaria que otorgue iguales beneficios a todos los que lo necesitan, pero además un medio para implementarla, porque si quisiéramos implementarla hoy, es una discusión en la que nos hemos estado centrando con los transportadores sobre, por ejemplo, las tarifas por recorrido diferenciales, sí, y cómo controlamos. Muy bien, vamos ahora entonces, siguiendo con los ingresos. Si tuvieras que ir al Centro Comercial del Tesoro, ¿qué ruta de bus tomarías? Pues la verdad no sé cuál ruta. Tomaría taxi. Tomaría el metro y luego un integrado del Poblado. Yo creo que la hotelera. Ya no. Desde acá no sé. Pues a ver, en este sector es difícil, porque pues no sé por aquí donde se coge un carro que lo lleve a uno al Tesoro. Me imagino que cogería el integrado que hay allá del metro y luego iría hasta la estación, pues me imagino que así sería. Cuando iba al Tesoro, cojo taxi y voy hasta allá. Del Tesoro aquí cojo comercial, hotelera, que me lleva al Poblado. Esa es la más cercana. O un Didi. Bueno, pues yo vengo de Bogotá y no sabría qué ruta tomar para el centro comercial ni para ningún otro lado en realidad.
No sé, no tengo ideas. La ruta más probable que podemos coger es el metro, pero ya donde nos deja en la estación, no sé qué ruta coger para el Tesoro. No tengo ni idea. No sé. Entonces las preguntas que yo les haré y los hemos hecho en muchos de los espacios. Si alguien quiere usar el transporte público, o sea, ya nos dimos cuenta que tenemos a los usuarios actuales así como medio tambaleando. Y ahora, y entonces los nuevos. Si nuestro negocio va a salir a buscar usuarios nuevos, los que nunca nos han usado y nos quieren usar por primera vez, ¿tienen cómo saber cómo irse en bus? Pues un poco lo que nos compartía Mateo esta mañana. No hay cómo saberlo. Necesitamos entonces tener un sistema de información al alcance de todos. Sigamos con los ingresos y ya pasemos del usuario y veamos entonces cómo estamos nosotros desde la perspectiva del negocio en la estructura y cómo cuidamos y controlamos los poquitos ingresos que ya nos quedan. Los invito a que entren a este QR y hagan esta encuesta. Bueno, pregunta para transportadores. Bueno, los que no también pueden hacerlo, pero... Yay, yo creo que ya puedes pasar. Sí, tenemos un fallo técnico. Vayan pensando. Lo sacó de la aplicación. Ah, bueno. Y ayer nos funcionó perfecto. Bueno. Que está la señal de celular caída, que si no, se pueden conectar a la red de Wi-Fi de la universidad, que es gratis, ¿no? Es abierta, sí. Ah, pero sí contestaron. Entonces, tenemos ¿quién controla los ingresos en el servicio de transporte público colectivo? El 18% dice que la empresa, el 16% dice que el propietario, el 54.55% dice que el conductor y el 10.91% dice que nadie. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Entonces sí es el conductor porque el 55% dijeron que el conductor, ¿cierto? Entonces, ¿con qué porcentaje de los ingresos se queda el conductor? Del 0 al 10%, del 10 al 20%, del 20 al 40%, más del 40%. ¿Ingresos? ¿Cuáles? ¿Cuáles ingresos? Vea, con caritas tristes y todo, yo también estaría muy triste si mi sueldo dependiera de otro. Entonces nos vamos con un empate casi entre el 10 y el 20 y el 20 y el 40. Ojo, que estamos hablando no del salario del conductor, sino de los ingresos del negocio. Entonces, a la pregunta que quisiéramos hacer ahora y es, ¿sabemos en realidad cuántos son todos nuestros ingresos? Todos. No lo que nos reporta el conductor, sino todos los ingresos del negocio. Y si lo sabemos, ¿tenemos cómo controlarlo día a día y mes a mes?
Pues básicamente creo que la encuesta fue contundente de decir que no. Y por eso necesitamos un medio para controlar esos ingresos. Pero entonces ahora vámonos al otro lado, que son los costos, que son la otra variable del negocio. Este es el resultado, se lo presentamos a los gerentes en una reunión que tuvimos en el mes de noviembre, donde mostrábamos los resultados de un proceso muy juicioso diagnóstico que hizo el equipo de la Secretaría de Movilidad para entender qué necesitamos hacer en materia de red de transporte, o sea, cómo estamos en servicios, y encontramos, por ejemplo, esta visión panorámica. ¿Qué ven ustedes en estas imágenes? Vemos las diferentes, digamos, vías principales sobre las cuales opera el transporte público colectivo en las comunas, digamos, más saturadas. En la zona nororiental, comuna 2, 3 y 4, en la zona también lo que conocemos como la cuenca 6, que sería la comuna 8 y 9, y en la parte del centro, que es donde tenemos mayor confluencia de servicios y donde tenemos también muy buena parte de la demanda. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué ven ustedes acá? En diferentes vías se plantea cuántas rutas hay, en cada una de estas vías cuántas rutas hay y cada cuántos segundos pasa un bus. Entonces tenemos en la carrera 52, que es la comuna 4 en Aranjuez, tenemos que pasa cada 27 segundos, en la 53 cada 40, en la 48 cada 47 segundos, en la antigua vía Guarne hay un bus pasando cada 37 segundos, en la comuna 8 y 9 igual, y en el centro, que es una de nuestras grandes preocupaciones, en la avenida Ferrocarril llegamos a tener un bus pasando cada 7 segundos, en Colombia cada 11, y en la avenida Oriental y en San Juan pasa un bus cada 6 segundos. No queremos decir con eso que no se requiera esa oferta. La pregunta es más, la cantidad de vehículos que tenemos funcionando son estrictamente los que necesitamos, no como empresa, sino como servicio de cara a la demanda que tenemos. Y ahí era la pregunta, todos los recursos que invertimos materializados en combustible, vehículos, conductores, ¿son los que necesitamos para la demanda que tenemos? Nosotros creemos que no. Entonces creemos también que para mejorar la rentabilidad también es necesario optimizar la operación para organizarla y para hacerla más rentable. Estamos con una ropa de tamaño XXXXL cuando tenemos un cuerpito todavía muy menudito. Y entonces en el balance de ingresos y costos, todos dirán es que el negocio está muy malo, pero la pregunta es, ¿a todos les va igual? O sea, ¿para todos está malo o para todos está regular? Aquí tenemos un indicador que yo sé que posiblemente puede llegar a ser técnicamente digamos, no arbitrario, pero sí hay que verlo, digamos, en conjunto, pero puede ser, digamos, como ese termómetro que nos mide algunas cosas importantes, y es el famoso IPK, el índice de pasajeros por kilómetro. Claudio, yo lo conocí hace 15 años enseñándole a los transportadores de México que si no conocían que era un IPK, pues no tenían ni idea si su negocio era o no era rentable. ¿Y qué encontramos nosotros en las rutas de Medellín? Que el 10% de las rutas de Medellín tienen un IPK menor a 1. O sea, que en perspectiva técnica y del negocio, es un negocio más bien malo, ¿cierto? Mueve poquitos pasajeros en kilómetros más o menos. El 58% son rutas que tienen un IPK entre 1 y 2, que es un IPK un poco más aceptable o un poco más común en los servicios que nosotros prestamos, que no son servicios troncalizados. El 30% son rutas con IPKs entre 2 y 4, que técnicamente es un servicio, digamos, desde la perspectiva de la calidad es bueno, pero también desde qué tan bueno es el negocio es mejor. Y hay un 3% de las rutas de Medellín que tienen un IPK mayor a 4, que es un IPK que poco se ve en el transporte público colectivo. Yo sé que en el tema de las rutas integradas tienen también una tarifa menor, pero claro, es importante, por eso digo yo que no es absoluto, pero es una forma de sobre todo entender cómo mientras el negocio es bueno para unos, para los otros no lo es tanto. Entonces yo pregunto, para no quebrarnos, entonces eliminamos las rutas con IPK menor a 1. Yo creo que no. Porque desde la autoridad eso es incumplir con el deber del Estado de otorgar
un servicio de transporte. Pero además, desde la perspectiva de ustedes, es abrirle mercado a la informalidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo el desbalance? No, necesitamos una estructura tarifaria que permita que los negocios más rentables compensen los menos rentables. Y eso es lo que significa un sistema integrado. Pero entonces, si vamos a implementar eso, nos encontramos con el complejo matrimonio del que hemos hablado por tanto tiempo. Quienes no estuvieron ayer les tuvimos una reunión muy concurrida con propietarios de transporte público colectivo de la ciudad y del área metropolitana, y les hablábamos que ustedes transportadores y nosotros autoridad somos un matrimonio. Somos, por llamarlo, digamos, románticamente, una sociedad de hecho obligada. En el sentido de lo que ustedes hacen solo es posible si la autoridad, digamos, lo permite o lo autoriza. El precio, el mercado, el servicio. Y entonces decíamos que, como en cualquier matrimonio, en cualquier relación de pareja, los integrantes de esa pareja llegan con una cantidad de expectativas sobre lo que va a ser esa relación, ¿cierto? Entonces, y cada uno espera que el otro le cumpla la expectativa que uno tiene. ¿Cuál es la expectativa del transportador? ¿Cómo llega el transportador a esta relación, a este matrimonio, a esta relación de hecho? Con la expectativa de tener una actividad económica que sea rentable. Y ojalá sea sostenible y ojalá la puedan heredar a futuro a sus, digamos, a sus hijos o a sus nietos. ¿Cuál es la expectativa con la que viene la autoridad? Con la que llega la autoridad a esta relación de pareja, a este matrimonio. Pues poder cumplir su deber constitucional y legal de otorgar un servicio de transporte accesible y seguro para todos los habitantes. ¿Cuál es la realidad? Como en las relaciones, usted tiene unas expectativas, pero otra cosa es lo que se encuentra. Y en la realidad tenemos una estructura empresarial, un sector de transporte que creció, se consolidó, maduró y lleva muchos años funcionando en una estructura empresarial a la que le hemos llamado el modelo afiliador, que independiente no tiene nada que ver con las personas, sino con el modelo. Básicamente, la gran dificultad que tiene el modelo afiliador, y lo veíamos ayer y lo compartíamos ayer, es que es una estructura de producción de un servicio donde los actores, cada uno está buscando su éxito económico. El problema es que ese éxito económico es distinto para los tres. Tenemos las empresas que no tienen la obligación de tener vehículos, pero asumen todos los riesgos jurídicos de la actividad, que es lo que conocíamos como la responsabilidad civil contractual. Pero el problema central es que en este modelo la empresa que asume todos los riesgos no controla las variables que producen ese accidente, porque el accidente, que es el principal riesgo de una empresa de transporte, porque la empresa de transporte asume una responsabilidad objetiva de llevar un pasajero de un lugar A a un lugar B y entregarlo sano y salvo. Si algo pasa en ese trayecto, la empresa responde de forma objetiva. Pero, ¿por qué puede fallar eso? Porque el vehículo falla, porque el conductor es imprudente y se pasa un semáforo en rojo, porque el conductor decidió no cerrar la puerta y arrancar con una persona apenas subiéndose y la terminó expulsando, o porque la infraestructura puede fallar. El problema central es que la empresa no controla ninguna de esas tres variables, pero asume todos los riesgos derivados del siniestro vial. El problema que tiene el propietario en este modelo es que asume todos los riesgos financieros de la actividad, porque al propietario es al que le va bien o mal dependiendo si hay o no hay pasajeros. Los que más sufrieron en la pandemia fueron los propietarios, porque, como decía Claudia esta mañana, bus que no circula, propietario que no come. Entonces, el propietario asume todos los riesgos de la actividad, pero no lo hace uno profesionalmente porque no está llamado a ser el profesional de la actividad de transporte, pero además lo hace únicamente con su visión individual de su bus, mi bus, y no con la visión de conjunto. Y finalmente, el conductor, que no asume ningún riesgo, porque en realidad no asume ningún riesgo por fuera de conducir, como asumimos el riesgo de conducir cualquiera de nosotros, no asume ningún riesgo, pero termina controlando todos los recursos críticos de la operación. Y lo hemos dicho siempre, el gran problema es que al conductor, al que lo tenemos en una condición de mayor precariedad, más informal, con una relación más difusa, termina siendo el vicepresidente financiero, el vicepresidente de servicio al cliente y el vicepresidente de mantenimiento de esta empresa llamada prestación del servicio de transporte. Y esa es la realidad. Y la autoridad, que venía con la expectativa de garantizar que las personas tuvieran acceso a servicios de transporte de calidad, la realidad es que a lo largo de los años no ha logrado corregir los problemas del mercado,
porque no tiene suficiente información, porque no tiene conocimiento, porque y sí que lo hemos experimentado y visto en diferentes autoridades locales y de otras ciudades donde llegan una cantidad de autoridades muchas veces bien intencionadas, pero que su falta de conocimiento de los problemas del sector y de la realidad del sector hace que tenga una intervención básicamente torpe. No siempre han buscado favorecer el bien común y generalmente, vamos a decirlo en plata blanca, o sea, si nosotros decimos que posiblemente para una empresa es más cómodo delegarle al propietario el control del vehículo, para una autoridad sí que es fácil excusarse en que los transportadores hacen o no hacen para evadir su responsabilidad de tener un servicio de transporte de calidad. Entonces, créanme, siempre será más fácil como autoridad delegar que asumir la responsabilidad. Entonces eso nos lleva, y lo veíamos ayer, que al final el problema es que este matrimonio, esta relación de hecho consentida o no consentida que tenemos autoridades y transportadores, nos está llevando a tener una gran dificultad para enfrentar esos retos del mercado que tenemos, está profundizando la baja rentabilidad y nos está impidiendo hacer y asegurar cambios. Básicamente porque en este modelo afiliador ninguno, ni la empresa ni el propietario tiene capacidad para controlar los riesgos que asume, ni la empresa puede asumir las variables que le llevan a tener responsabilidad jurídica, ni el propietario tiene cómo controlar los riesgos o sea, su gran riesgo financiero. El conductor, con el cual se tiene una relación informal, precaria y difusa, digo difusa porque la ley, tratando de resolver el problema, se metió a través de la ley 336 a decir que debía existir una relación directa entre la empresa y el conductor, pero al final en la práctica todos sabemos que el conductor termina siendo un subordinado del propietario. Y entonces el propietario dice, yo quiero que manejes, y la empresa es como, no, pues yo trato de hacerle pruebas, de llevarle un control, de afilarlo a la seguridad social, de todo eso, pero al final pues el conductor sigue pensando que el patrón es el propietario. Entonces es una responsabilidad difusa. Y nada más complejo y más fácil para que un proyecto fracase que haya 2 o 3 responsables. Entonces, ese personaje sobre el cual tenemos esa relación precaria, informal, que nos produce tantos problemas y tantas preocupaciones, es al final el que nos controla los recursos críticos del negocio. Entonces le estamos dejando el negocio en manos del conductor, por el cual tenemos tantas dificultades. Eso hace además que sea un negocio basado en la rentabilidad individual. Lo que le importa al propietario, legítimamente desde la racionalidad individual, es que a su bus le vaya bien. Así al transporte no le vaya bien. ¿Cuándo empieza a pesarnos? Cuando mi bus y mi ruta no está subiendo suficientes pasajeros. Entonces, en ese sentido, en esta espiral de alguna manera viciosa, un bus no es un activo al servicio de una operación globalmente rentable, sino es una empresa dentro de una empresa. O sea, si una empresa tiene 200 buses, entonces tenemos una empresa con 200 empresas adentro. Y entonces es el caso del restaurante afiliador del que hablaba un poco más temprano Claudio. Entonces imaginémonos que llegamos a un restaurante afiliador donde cada mesa es de propiedad de una persona, y cada una de esas mesas contrata un mesero, contrata a alguien que le cobre, contrata un cupo dentro de la cocina para cada uno de esas mesas. Es absurdo, y ¿por qué no sería absurdo para lo que vivimos hoy? Y eso nos lleva a que tengamos prácticamente el criterio nublado. ¿En qué sentido? Y cuando digo tenemos es porque trato de ponerme en los zapatos de ustedes. Tenemos el criterio nublado porque es todo esto, y esta lógica de rentabilidad y de visión individual nos ha llevado a creer que la competencia es la otra empresa, o el otro bus, o el otro conductor, a cualquiera de esos 3 actores. Y entonces yo les decía ayer a los propietarios que a la Secretaría de Movilidad de Medellín llegan a cada rato quejas y quejas de las empresas. Es que la otra empresa se metió, es que la otra empresa está haciendo una ruta que no está autorizada, es que la otra empresa hizo lo otro. Y yo, al menos en los 11 meses que llevo, no he recibido una sola queja formal, claro, muchas informales, una sola queja formal que nos dé cuenta, por ejemplo, de un acopio permanente de informalidad. Porque estamos
tenemos tan nublado el criterio que creemos que el problema es el otro. Y el conductor cree que el problema es el conductor del otro propietario o la otra empresa. Y eso hace que no estemos entendiendo que la verdadera competencia nuestra es la informalidad y es la motorización. Entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos? Este pasón que hicimos sobre ingresos y costos y balance de rentabilidad. Necesitamos hacer una revisión estructural de la red de transporte y ajustarlas a las nuevas dinámicas de movilidad. Por eso, hoy Mateo les presentaba nuestro proyecto de 5 pilares. Por eso es que necesitamos reestructurar la red. Nosotros no podemos avanzar en un proceso de modernización si no nos sentamos a revisar la red. Es posible que haya muchas cosas que sigan igual, pero que cambiemos las que tengamos que cambiar. Tener un sistema de información al usuario al alcance de todos. Entonces necesitamos tener información al usuario. Necesitamos tener un medio para controlar los ingresos e implementar un sistema integrado. Entonces necesitamos tener un recaudo, que en este caso afortunadamente es interoperable. Necesitamos hacer del transporte un negocio rentable y sostenible para todos. Para eso necesitamos transformar las empresas del modelo afiliador a la administración integral. Y necesitamos tener una política tarifaria que incentive el uso del transporte público. Por eso necesitamos una nueva estructura financiera que le otorgue beneficios iguales a todos los usuarios, pero que además nos permita compensar la baja rentabilidad de unos servicios que puede que no sean tan buenos, que son más bien hueso, pero la gente los necesita, porque además si los dejamos, le abrimos campo a la informalidad, que esos que no sean tan buenos se compensen con los que les va muy bien. Y todo eso tiene que estar enmarcado en el fortalecimiento de la autoridad. Porque ustedes no me dejarán mentir. Puede que no haya divorciados, o sí, no sé cuántos, pero al menos en algún momento habrán tenido una relación de pareja que terminó, ¿cierto? Y una de las razones por las que termina es porque cada uno cree que el problema solo es el otro y no se concentra en pensar qué puedo hacer yo como parte de esta pareja y de este matrimonio para que el matrimonio mejore. Me dice Mateo que les diga que no les queremos pedir el divorcio, ¿cierto? Queremos que este matrimonio realmente sea funcional. Y entonces eso nos lleva, ya voy a terminar, a armar esta película en este proyecto que les presentó Mateo, que todos los transportadores han visto, que es una cantidad de proyectos que se entrelazan unos a otros, que están centrados en reestructurar la red, en tener un sistema de información, en tener un recaudo interoperable, en tener una administración integral y en tener una nueva estructura financiera. Miren ustedes que sentimos que por primera vez, al menos en el Valle de Aburrá y en Medellín, no estamos hablando de un proyecto de modernización centrado en comprar buses, en pintar buses o en tener buses eléctricos. Claro que va a ser importante porque eso hará parte de lo bonito que tendremos que tener, pero sentimos que necesitamos cambiar la estructura. No nos centremos en los síntomas del mal matrimonio, sino en las causas estructurales de por qué esta relación no está funcionando bien. Y así como ustedes vamos a tener unas responsabilidades de cara, digamos, a ustedes, también tenemos unas responsabilidades de cara a lo que hacemos nosotros. Nosotros hemos venido teniendo unas reflexiones muy profundas con el equipo del área y con Claudio, que nos está acompañando en todo el tema de componente tecnológico, y hemos llegado a la conclusión que si los transportadores necesitan dejar de ser afiliadores, nosotros necesitamos dejar de ser una autoridad afiliadora, porque nos hemos acostumbrado también a que las propuestas de modificación de ruta vengan de allá, que implementemos un componente tecnológico como para que nosotros tengamos información, pero no para en realidad tener el panorama y controlar la calidad del servicio. Entonces, esto básicamente es una transformación profunda de todos. Y voy a cerrar con dos cositas ya y centrarme en el tema del recaudo interoperable. ¿Por qué nos centramos en el tema del recaudo interoperable? Porque, como se pudieron haber dado cuenta por la intervención de Mateo, por la intervención de Claudio, en lo que giró la agenda en esta parte de la tarde, estamos convencidos que, y la verdad nunca pensamos que quedara estratégicamente ubicado en el centro como núcleo del proceso de modernización. Y es que la forma de empezar es tener recaudo.
Y me preguntaban ahora, entonces, ¿qué significa esto del recaudo interoperable? No voy a profundizar en eso porque nosotros, enero va a empezar con los transportadores del Valle Aburrá, vamos a empezar hablando de recaudo, vamos a explicarles qué significa este sistema de recaudo interoperable, pero básicamente también Mateo lo tocó, Claudio de alguna manera, pero es básicamente que antes podríamos hablar tecnológicamente que el sistema de recaudo está conformado por unos medios de pago, por unos equipos que leen los medios de pago, ¿cierto? El medio de pago, tarjeta, unos equipos validadores, red de recarga que leen el medio de pago, digamos una interacción de comunicación entre los equipos y un sistema central y después digamos, no quiero hablarlo técnicamente, pero una cámara de compensación que se encarga de centralizar toda la información. ¿Cuál es la diferencia de lo que habíamos hablado siempre del recaudo? Que antes, por la falta de alguna manera de la autoridad, pero digamos estructural, porque los sistemas de recaudo electrónico empezaron cuando las autoridades todavía no entendían que eso era necesario, los operadores de recaudo asumieron todo. Entonces, un operador de recaudo, como lo tenemos nosotros en la cabeza, es alguien que emite tarjetas, instala validadores, hace, digamos, digamos, el manejo del dinero, lo deposita en una cuenta y él después lleva y da la orden para que la fiducia disperse. La interoperabilidad se basa básicamente en que la autoridad recupere la rectoría del sector y que se pueda consolidar un sistema integrado de transporte. Por eso, el recaudo debe ser de absoluta rectoría y propiedad de la autoridad de transporte. Entonces, agradecemos siempre que haya habido unos operadores que incursionaron, nos ayudaron a romper ese tabú del recaudo electrónico y ahora es tiempo de que la autoridad recupere la rectoría y sea parte de este ecosistema. Entonces, en ese sentido, este nivel 0, que son los medios de pago, y el nivel 4, que es la cámara de compensación, serán de la autoridad. Y en el nivel 1, 2 y 3, o sea, validadores y centralización de la información y la transmisión, digamos como la interacción entre medios de pago y la información, va a haber un matrimonio, que después otro matrimonio será otra relación paralela a este matrimonio, entre un proveedor tecnológico y un operador de transporte. Simplemente nos los planteamos así y créanme que en enero vamos a estar hablando muchísimo de esto, porque en este cronograma que les presentó Mateo, si ustedes ven, el recaudo está concentrado en 2024 y básicamente 2025. Nuestra meta, ya habrá fechas muy concretas en el mes de enero, febrero, pero es muy posible que nosotros ya estemos hablando de tener equipos a bordo finalizando el 2025. Esto nos va a permitir a nosotros poder avanzar y a ustedes controlar los ingresos y a nosotros poder avanzar en lo que necesitamos avanzar para poder equilibrar esos 5 pilares de los que hablamos. Yo quisiera cerrar con una reflexión y hacerles nuevamente esta pregunta. Si ustedes creen que a través de esta propuesta podemos salvar al TPC de la crisis. Creo que ya todo lo capturaron, sí. Va ganando el sí. Va ganando el sí, pero tenemos 10 que no, ¿cierto? Súper válido. Yo creo que ya 40 participaron, vamos. ¿Y yo por qué quería hacerles esta pregunta?
Y a propósito de esta pregunta, y de yo sé lo difícil que puede ser hablar de esto, a pesar de que llevemos ya casi 25 años como sector oyendo el modelo afiliador se va a acabar, tenemos que cambiar. Unos compañeros transportadores ya no cuentan la historia. Cuando digo cuentan la historia es porque en Bogotá unos se fueron, otros se quedaron y se fortalecieron, pero si vamos a Cali el panorama es complejo. Barranquilla, ¿cierto? Barranquilla presente, siempre presente en este evento, pero bueno, ahí va salvándose, pero vemos Bucaramanga, hay ciudades donde vemos que en estos 25 años la historia no fue. Y sabemos nosotros cuando iniciamos este proceso y Mateo me permitió hacer parte de este equipo de trabajo, yo siempre le dije, yo tengo un reto personal. Y yo llevo casi 20 años hablando de transporte público y de la posibilidad de transformar con las empresas esto, desde la estructura. Pero sabía, y creo que todos los días nos levantamos y en todos los comités sentimos, pucha, ¿en qué nos metimos? Esto va a ser muy complejo y va a necesitar revisarnos muchas estructuras nuestras y de ustedes. Pero entonces, a raíz de eso, yo quisiera traerles el caso de la Laguna de Fuquene. Esto es un caso de posiblemente uno de mis escritores favoritos, que se llama Mauricio García Villegas. Es un sociólogo jurídico que a mí personalmente me hizo reconciliarme con el derecho, que además ha escrito muchísimo sobre la seguridad vial porque a su padre y a su tío los mató una motocicleta en Medellín. Y él tiene un libro grandioso para los abogados, el que lo quiera leer, que se llama El orden de la libertad. Y en El orden de la libertad, él hace un análisis de por qué en este caso los colombianos, después lo ha llevado a los latinoamericanos, por qué los colombianos somos incumplidores de normas. Y entonces dice, bueno, hace una disertación sobre ese balance entre orden y libertad. Pero básicamente, él en ese libro trae el caso de la Laguna de Fuquene. ¿Alguno ha estado en la Laguna de Fuquene? En Cundinamarca. La Laguna de Fuquene era un lugar sagrado en la época prehispánica. Decían que era, digamos, de la misma belleza que la Laguna de Guatavita, de la original, la que queda allá en el páramo. Tiraban, ahí los muiscas tiraban sus tesoros y todo, y era un lugar sagrado y hermoso. Rápidamente, en la época republicana, los gobernadores de turno empezaron a entregarle unas pequeñas parcelas de tierra a privados. Y a esos colonos empezaron, de alguna manera, a tratar de aprovecharse la laguna, empezaron a extender su territorio, a secarla para poder tener una mayor extensión de tierra. Posteriormente, con la construcción de alcantarillado, empezaron a vertir las aguas negras a la laguna. Y hoy la laguna, eso que ven ustedes, es un pantanero, un pantanal, que es una de las grandes preocupaciones ambientales del departamento de Cundinamarca. Y entonces, Mauricio García la trae en su libro y dice, en un capítulo donde habla de la dificultad de nosotros los colombianos de coordinar las tragedias colectivas, dice, esta calamidad ha sido desencadenada por la combinación, de un lado, de propietarios sin conciencia ecológica que abusan de su propiedad y un Estado incapaz de intervenir e imponer límites al abuso de la propiedad. Y entonces él dice, en este caso lo voy a leer textualmente, el Estado está para solucionar este tipo de cosas. Como tiene más información y más visión de conjunto que los ciudadanos, puede protegerlos de su propia torpeza. En el caso de Fuquene, se justifica la intervención del Estado para que la gente no se estrelle contra las consecuencias trágicas de su propio egoísmo. Es posible que en Fuquene la intervención ya no se justifique, es demasiado tarde. Pero hace 50 años esa intervención había sido mínima y eficaz. Yo quiero plantearles nuestro propio caso de la Laguna de Fuquene. Hace, ¿cuánto, Mate? Como 3 meses que estamos dando desde la Secretaría, especialmente Mateo, que ha sido un líder incansable con el tema de la informalidad y recuperar la autoridad en el tránsito. Nos llega esta foto donde en los paraderos, que es mobiliario de la ciudad, el operador de publicidad había instalado un cartel de Yanco. Y Mateo, mejor dicho, a la Edu, si no llegó al alcalde creo que fue porque estaba muy ocupado. Y eso significó que, bueno, tuvimos hasta cartas de la personería, el colombiano, pero ¿cómo se les ocurre quitar? Eso es en contra de la libertad de empresa.
Y nosotros, paralelo a eso, venimos dando una discusión con la agencia APP que está haciendo la estructuración de la nueva concesión de paraderos y le decimos nosotros, venga, hay que meter en el nuevo contrato de paraderos una restricción de publicidad. Lo decía Mateo esta mañana, como se restringe la publicidad de cualquier negocio ilegal. Y eso al principio brincaron, que no, que sí, y creo que estamos ganando la tarea, Nati. Estamos ganando la tarea, pero ha sido muy complejo convencer. Entonces, nosotros estamos dando esa pelea porque nos parece absurdo que esto suceda en el mobiliario destinado para utilizar el transporte público. Y nuestra sorpresa cuando esta semana encontramos esto. Que esta no sea nuestra laguna de Fúquene. Yo sé que esto es difícil de entender, pero crean en nosotros. Confíen que nuestra tarea en este momento es tratar de tener una mirada arriba y prospectiva para ver si podemos salvar al transporte público colectivo de la crisis. Muchas gracias. Agradecemos de manera especial la intervención de Viviana Tobón, hablando de la modernización del transporte público colectivo para Medellín y el Valle de Aburrá, una oportunidad para su viabilidad y fortalecimiento del sector. La doctora Viviana Tobón hace un momento un resumen de la importancia de discutir sobre esas necesidades y esa transformación hacia el futuro para lograr una viabilidad y fortalecimiento precisamente del sector, que es lo que este año enfoca la segunda Feria de Transporte Público Colectivo. Con esta ponencia damos cierre a la agenda académica. Sin embargo, viene un momento muy especial. Les estuve hablando hace un rato de la entrega de unos detalles por parte de nuestros patrocinadores y también de las 2 rifas, cada una de 500.000 pesos entre todos los asistentes. Viene también a cerrar o a clausurar este primer día de la segunda feria TPC, Transporte Público Colectivo, la orquesta de la Policía Nacional, que empieza entonces a organizarse para dar ese cierre especial. Agradecimiento especial a los organizadores de este evento, a la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, CTU, a la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa, a la Asociación de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Valle de Aburrá, a Sotransva, y cómo no, a quienes también hacen posible este evento, este encuentro durante 2 días en este auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nuestros patrocinadores, que son la Secretaría de Movilidad del Área Metropolitana, el Metro de Medellín, la Tarjeta Cívica, Sonar Telematics, Renoriente, Ucayali, Arroyave Seguros, Zeus, Dive Motor Colombia, Diesel Andino, Donfen, Marco Polo, Ágil Aseguramiento, Solu Seguros, Solu Asistencia, Grupo Inter, Registel, Satrac, Logi Rastreo, Megaparts, BEA, Latino Bus, Aeolux y TPC Recaudos Colombia. Nuestros patrocinadores, quienes hoy van a entregar 2 regalos o 2 detalles para ustedes en esta rifa, y mañana, por supuesto, la mayoría se sumarán también al cierre de esta Feria Internacional TPC con la entrega de detalles que harán parte de esa rifa del día de mañana. Recordemos que las rifas de mañana son 2, cada una de 1 millón de pesos. Mañana arrancaremos también
a primera hora en la mañana. Ya una vez realizado el registro de hoy, será mucho más ágil el inicio de esa agenda académica mañana, para que por favor los invitamos a que estén a tiempo y poder dar desarrollo a las ponencias, una agenda académica con invitados internacionales, pero también con esos conversatorios que permiten generar discusiones y poner sobre la mesa los distintos puntos de vista para poder precisamente sacar las conclusiones a futuro de lo que se necesita implementar y fortalecer en el sector del transporte público colectivo. Vamos entonces a dar paso a la rifa